El Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo obligado a revisar lo que pasó en las pasadas elecciones. Y en el PRM no quiere que se madrugue con el tema de las aspiraciones. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme aquí en Contexto, pasando revista a los principales hechos informativos que se han registrado hasta esta hora de la noche, con muchas informaciones. El Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, pero especialmente el PLD, sostuvo una importante reunión de su comité político porque los resultados indudablemente que golpearon severamente al Partido de la Liberación Dominicana, una organización política exitosa que ha logrado gobernar el país en 20 años en las últimas décadas. Estamos hablando que Leonel Fernández gobernó el país por 12 años y Danilo Medina lo hizo por 8. Esas imágenes corresponden cuando los miembros del comité político comenzaron a llegar en la reunión para pasar revista a la situación. Es necesario, imprescindible, que el PLD revise la causa de su descenso. Y digo revisar la causa de su descenso porque en las elecciones del 2016, la más cercana a la del 20, el Partido de la Liberación Dominicana con Danilo Medina como candidato sacó un 62%, una de las más altas votaciones que ha recibido partido alguno. 4 años más tarde, en el 2020, el mismo Partido de la Liberación Dominicana acude a las urnas y en ese proceso obtiene 37%. Bajó de 62 a 37 con Gonzalo Castillo. Ahora, en las elecciones del 19 de mayo, el otrora poderoso Partido de la Liberación Dominicana también acude a las urnas con Abel Martínez y apenas alcanza un 10%. Estamos hablando que bajar del 62% en el 2016 a un 10% en el 2024 es algo que debe preocupar y debe someter a revisión causas que provocaron ese descenso. ¿Por qué? Que no creo que eso vaya a pasar ahora en el Partido de Liberación Dominicana. Si sigue esa situación, hay que verse en el espejo del Partido Reformista Social Cristiano, que fue que gobernó el país del 66 al 78 y posteriormente dura 8 años fuera del poder. Balaguer vuelve a terciarse la ñoña y gobierna el país por 10 años. 22 años gobernó el Partido Reformista y ahora se ha reducido a siglas donde cada quien o algunos de los dirigentes tiene un fragmento de su sigla PRCC, con la cual hace negociaciones individuales. También verse en el espejo del otrora poderoso Partido Revolucionario Dominicano, el poderoso PRD, fundado en el 39, que llevó a la presidencia de la República a Juan Bosch, llevó a la presidencia de la República a Antonio Guzmán, llevó a la presidencia de la República a Salvador Jorge Blanco, llevó a la presidencia
de la República, Hipólito Mejía, y casi llega Miguel Vargas Maldonado. De ese poderoso partido, los números apenas alcanzan un 0.40%. Fue la votación que obtuvo un partido como ese. Se produjo el desprendimiento y surge el Partido Revolucionario Moderno, y llevando como candidato a Luis Abinader, y ahí están los resultados. Abinader gana las elecciones del 20 frente a Gonzalo Castillo, y recordándole que sacó un 37%, descendió de un 62% a un 37% el PLD, y ahora la situación. En política no se emiten actas de defunción, pero sí se ven la gravedad de los pacientes, y el PLD tiene condiciones para reformularse y ponerse a trabajar en las causas reales que han provocado su situación. Fíjense que la situación es tal que ahora el PLD sacó menos votos que con la resaca de la división. Cuando Leonel Fernández se acabó de ir, ahí fue por la crisis, la escogencia del penco, a Leonel no le gustó lo que le hicieron, se fue, formó la Fuerza del Pueblo, y hoy la Fuerza del Pueblo es la segunda fuerza política del país y la primera fuerza de la oposición. Así que por eso el PLD debe hilar fino. La semana pasada yo me referí a que fue un error del presidente de la República o el líder del Partido Revolucionario Moderno anunciar, sin ni siquiera haber terminado un mandato presidencial, que se reuniría con los aspirantes a cargos, los que buscan la nominación presidencial por el PRM en las elecciones del 28. Es decir, todavía no ha pasado el periodo constitucional del 20 y ya el presidente, quizás el mandatario Luis Abinader, lo que está buscando es ponerle un muro de contención para que las aspiraciones no se vayan a desbordar. Yo decía que era un error porque en los primeros 2 años de gestión el PRM lo que debe hacer es fortalecer su gestión de gobierno, y ya en un tercer año quizás abrir la gatera para que los que aspiran puedan buscar la nominación, porque si se abre la gatera desde ahora con posiciones en el propio Estado, cada quien alaría para su lado y se debilita lo que es el esfuerzo del gobierno. Hoy el ministro de Turismo y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, David Collado, los periodistas lo abordaron en una presentación de las estadísticas, y regularmente o nunca él habla política cuando está en actividades de turismo, pero fue tanto la insistencia de los periodistas que ahí David Collado dejó en claro cuál es su posición respecto a lo que podrían ser las aspiraciones con mira a las elecciones del 2028. Que el país acaba de salir de un proceso electoral, 2 elecciones, y sería irresponsable de mi parte hablar de aspiraciones en medio de un proceso que acaba de terminar electoral. El país, la ciudad, la ciudadanía quiere descansar de la política. Yo estoy concentrado firmemente en seguir trabajando y terminar al mes de agosto de manera fuerte el turismo de nuestro país, de encaminar este país a superar los 11 millones de visitantes en este año 2024. Por lo cual reitero que yo rechazo hablar de política y de aspiraciones en el año 2028 con apenas semanas de haber pasado un proceso electoral.
tenemos que respetar a la ciudadanía, respetar a este país. Acaba de pasar de 2 campañas, las municipales y las presidenciales y congresionales. ¿Qué sabe uno que va a pasar en el 28? ¿Qué sé yo si voy a estar vivo? Aquí lo que hay que concentrarse en el presente, gobernar, y mi responsabilidad es seguir encaminando el turismo en nuestro país de una manera fuerte y contundente como lo es. Ahora nosotros nos vamos a concentrar en terminar el malecón de Samaná, nos vamos a concentrar en terminar la playa de Sosúa, nos vamos a concentrar en hacer la segunda etapa del malecón de Santo Domingo Este que iniciamos esta semana, avanzar los proyectos de Ciudad Colonial. Faltan muchos retos. Y sería irresponsable de mi parte irme a hablar de política en estos momentos. Nosotros queremos recuperar la vista al mar en los principales destinos turísticos, recuperando sus litorales marítimos, recuperando los malecones. Y en eso que nos vamos a concentrar. No nos vamos a distraer un solo minuto fuera de la agenda del Ministerio de Turismo y del Desarrollo del Turismo en la República Dominicana, que ha demostrado que es la principal industria del país. Yo pienso... Bueno, ahí estaban las declaraciones de David Collado, que me parecen que son muy acertadas, y como él dice, su prioridad es seguir fortaleciendo la industria del turismo, que se ha convertido en la columna vertebral de la economía, un sector que genera más de 200.000 empleos, que representa más del 15% del Producto Interno Bruto y que deja un derrame económico extraordinario en toda la economía. Esa debe ser el enfoque, realmente concentrarse cada funcionario, cada administrador a hacer lo mejor que se pueda para sacar adelante la República Dominicana. Sobre ese tema también se refirió otro que está entre la nómina de lo que está aspirando, o la gente entiende que son los que podrían aspirar a la nominación presidencial del PRM. Wellington Arnaud, el director de INAPA, también se refirió al tema de las aspiraciones. Siquiera 2 semanas que el presidente Abinader ganó abrumadoramente las elecciones y ya han salido a relucir muchas aspiraciones para el 2028. Wellington Arnaud, uno de los que suena como presidenciables, pide a los PRMistas hacer un buen gobierno. Tenemos que enfocarnos en gobernar bien, en ocuparnos de que el país siga marchando de esta manera, y hay que hacer un recuento. Y yo pienso, si me permites, Oscar, las razones por las cuales tuvimos ese resultado electoral, y es precisamente porque el presidente Luis Abinader, desde que asumió ya la presidencia de la República junto a su equipo de gobierno, y cabe destacar que no había experiencia, no había ninguna experiencia. El presidente asume con una situación de pandemia, el país totalmente cerrado, había que tomar decisiones, y las decisiones se tomaron de manera inteligente. Wellington Arnaud recordó que durante la epidemia del COVID en el país solamente habían 8 turistas. Se tomaron las decisiones de las vacunas, se abrió el país, el presidente, la gente decía, ¿qué hace el presidente abriendo los hoteles? No se entendía, pero poco a poco República Dominicana fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud por lo oportuno que fue cada una de estas decisiones. Recuerden que en el año 2020 la economía decreció un 6%. Con estas decisiones que se tomaron ya para el 2021, hablamos de un crecimiento de un 12%. Arnaud pronosticó que dentro de una semana ya no se estará hablando de las aspiraciones presidenciales en el PRM. Bueno, ahí estaba también la opinión de Wellington Arnaud, que, como señalaba, debe ser así. La prioridad es seguir trabajando en la institucionalidad del país, es seguir trabajando cada quien en su área para que la economía continúe creciendo y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Todo el mundo sabe cómo fueron los resultados de los pasados comicios. Es decir, por primera vez el Partido Revolucionario Moderno tendrá un control absoluto
de los poderes del Estado, o de dos de los poderes del Estado, incluyendo el primer poder, que es el poder legislativo. Contrario a lo que la gente piensa, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, como está separado en la Constitución. Entonces, el PRM tiene toda la fuerza y por primera vez va a tener también la 2/3 parte para hacer cualquier modificación o aprobar cualquier ley que sea hasta sustantiva. Estamos hablando que si quiere modificar la Constitución, el presidente ya anunció que existe todo un plan para modificar la Constitución, lo pueden hacer porque cuentan con la 2/3 parte. Eso, amén, de que también viene el tema de la reforma tributaria. Ahí, entonces, viene el manejo que deberá tener el Partido Revolucionario Moderno, si quizás saca un poco de los archivos del país y como una forma de equilibrio busca ofrecerle la presidencia de la Cámara de Diputados a uno de los partidos de oposición, que debe ser o la Fuerza del Pueblo o el PLD, pero la Fuerza del Pueblo tiene más diputados. Estamos hablando que el Congreso está compuesto ahora por los senadores del PLD y los aliados. Entonces, son 29 senadores que tiene el PRM y sus aliados. 3 de la Fuerza del Pueblo, el PLD 0, y en la Cámara de Diputados el PRM y sus aliados cuentan con 144. Es decir, para usted aprobar, tener la 2/3 parte, se necesitan 130. Tienen 144 de 192 diputados. La Fuerza del Pueblo tiene 29, el PLD 15 y el PRD 2. Esa es la composición. Ante esa realidad, los oficialistas dicen que la procesión se llevará en calma. Veamos. Es la primera vez en la historia contemporánea que un partido logra la mayoría calificada o la 2/3 parte de la matrícula del Congreso para aprobar cualquier ley sin la participación de los opositores. Y nosotros podemos decirle y asegurarle que se van a sacar los proyectos que la sociedad espera con esos diputados y senadores que nosotros tenemos que fueron electos representados. Es decir que contra la voluntad del pueblo, si eso es lo que el pueblo quería, bueno, pues está bien, hay pluralismo. Somos 190, apenas nosotros nos llevamos 140, quedan 50 para el resto, para la oposición. Y mira qué lamento que no vuelva otra vez aquí José Horacio, un gran legislador. Pero por el método famoso de Homs, que se aprobó en los gobiernos del PLD, lamentablemente no pudo pasar. En ese sentido, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno aseguran que se aplicará el consenso para manejar la agenda legislativa. El PRM, con esa mayoría, tiene que tener mucho cuidado, porque toda victoria y toda gloria es pasajera. Si se embriagan, las consecuencias se pueden ver en la próxima elección. Mientras que diputados aliados y opositores apelan a la prudencia y no auguran cosas buenas para el país. Bueno, ellos van a meter una reforma fiscal, le van a meter impuestos a la gente, posiblemente una reforma de la Constitución. Vamos a ver en qué escenario andaría esa posible reforma, pero nosotros estaremos desde la oposición atentos. Mire, no siempre la mayoría tiene la razón, a veces la mayoría se equivoca y lo que le viene a la República Dominicana nosotros estimamos que no es bueno. Los diputados entienden que esa ha sido la decisión del pueblo dominicano, otorgarle todo el poder congresual al Partido Revolucionario Moderno. Los diputados oficialistas aseguran que la mayoría obtenida por el gobierno en el Congreso Nacional será utilizada con prudencia
entendiendo que la gloria no es para siempre y que esto debe ser usado para sacar proyectos que hasta el momento no habían sido sancionados en ambas cámaras. Bueno, realmente eso es lo que se espera, pero había un senador reformista que fue presidente del Senado por San Cristóbal, que esos reformistas eran terribles. Decía que la oposición en el Congreso se escucha, se aplaude y se aplasta. Eso es regularmente lo que hacen los políticos. Entonces le decía hace un rato, antes de ver la pieza, de que quizás si el PRM o el presidente Abinader quiere hacer un equilibrio o el bautizo de la oposición sobre las acciones que se tomarían en el Congreso, podría recurrir a eso que hizo Balaguer cuando tenía el control absoluto del Congreso y escogió a Jorge Botello como presidente de la Cámara de Diputados, siendo el PLD una minoría que no pasaban de 10 o 12 diputados. También Danilo Medina fue presidió la Cámara de Diputados siendo el PLD minoría. Vámonos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos les diremos qué conversó el presidente Luis Abinader con su santidad el Papa Francisco. Ya regresamos.